Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa de ejecución presupuestaria del presupuesto del Estado, el documento de principales indicadores de actividad económica y financiera del Estado, elaborado por la Intervención General, podrá consultarse a partir de hoy en la página web del Ministerio y, en consecuencia, creo que se lo estarán repartiendo en este momento. Vamos a seguir las magnitudes fundamentales del mismo, como digo, retomando esta rueda de prensa que viene siendo habitual el último martes de cada mes. Me acompaña, como es tradicional, el Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde, y lo primero que quería destacar en esta rueda de prensa es que por segundo mes consecutivo el déficit del Estado se reduce. Este es el dato fundamental en el que querría hacer hincapié y lo tienen ustedes inmediatamente en la página 15. En términos de contabilidad nacional, el déficit asciende a 43.374 millones, lo que representa 4,13 puntos porcentuales del PIB y supone 2.739 millones menos que en el mes de septiembre. Estamos hablando de casi 3 décimas menos que en el mes de septiembre, lo que, unido a la reducción del mayor registro que se produjo en contabilidad nacional en el mes de agosto, si sumamos la reducción del mes de septiembre y la reducción del mes de octubre, estamos hablando de un 0,64% menos de déficit en estos últimos meses. Esto no hace más que confirmar la idea que le veníamos transmitiendo a lo largo de todas las ruedas de prensa celebradas en este ejercicio presupuestario. Responde a una estrategia específicamente deliberada que ya arranca con la Ley de Presupuestos del 2012, toda vez que diseña unas medidas de consolidación fiscal que impactan más en el cuarto trimestre, a lo que hay que añadir las medidas derivadas del Decreto 20 del 2012 de 13 de julio, con especial incidencia en el tercer trimestre del año. Esta magnitud o esta evolución descendente la podemos constatar en cualquiera de las referencias que utilicemos. En déficit en términos homogéneos, también, lógicamente, lleva una evolución descendente. Recordamos que esta magnitud trata de descontar los pagos anticipados sobre su devengo natural. Se sitúa en la actualidad en un 3,92% y encaja. También tenemos una disminución del déficit, situándolo en 25.560 millones, lo cual representan 9.093 millones menos que los registrados en el mes de septiembre. Creo que la consolidación de las medidas adoptadas por el Gobierno, tanto sus frutos, sirvan de ejemplo los 1.007 millones de euros más recaudados en el mes de septiembre por IVA, o sirva de ejemplo los 2.057 millones de euros más correspondientes al segundo pago fraccionado del impuesto sobre sociedades en relación a la cantidad recaudada en el 2012. Además, en el 2011, perdón. Además, la evolución prevista para los meses que restan, noviembre y diciembre, es, en términos generales, positiva. Tenemos que tener en cuenta que existen otros 2 meses de recaudación de IVA incrementado y existe o queda pendiente un tercer pago fraccionado que recogerá los resultados correspondientes a los 11 primeros meses del año natural. El pago fraccionado del segundo pago fraccionado del 2012 ha supuesto una mejoría respecto al 2011 del 43,4%.
Entrando en el análisis específico de cada una de las magnitudes que determinan este registro, empezamos, lógicamente, a analizar los ingresos, que lo tienen ustedes en la página 9 del documento, donde podemos constatar que en los 10 primeros meses del año los ingresos han ascendido a 183.431 millones, un 19,2% más que los ingresos registrados en el 2011. Estos ingresos, como ya hemos expuesto en otras en estas ruedas de prensa, están inmediatamente afectados por los retornos correspondientes a la liquidación del sistema de financiación, liquidación definitiva del 2010. No obstante, en el mes de octubre se está produciendo un registro de un 14% más que el mismo periodo del año anterior, como consecuencia de estas medidas de consolidación fiscal que les describo. Por ingresos impositivos, octubre sí que es un mes significativo desde el punto de vista de los ingresos. Se produce el vencimiento del periodo voluntario de declaración e ingreso de las liquidaciones correspondientes a la mayoría de los impuestos. Así, en el IRPF se devenga el pago correspondiente a grandes empresas y administraciones públicas, el tercer trimestre de pymes y autónomos y, además, también el pago fraccionado correspondiente a empresarios y profesionales en el IRPF. En relación al impuesto sobre sociedades, pues se devenga el segundo pago fraccionado al que he hecho referencia, y en relación al IVA se produce la presentación de la declaración correspondiente a grandes empresas, la trimestral de pymes y el IVA correspondiente a las importaciones. Por lo tanto, es un mes significativo desde el punto de vista de los ingresos y estos se han comportado conforme a lo esperado, recaudando las previsiones del Gobierno. Destacan, además, junto a esta evolución natural de las liquidaciones correspondientes a los impuestos, un muy buen resultado derivado de actuaciones de control y vencimiento de aplazamientos de ejercicios o meses anteriores. Estamos hablando de una mejora de estas magnitudes del 16,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos impositivos hasta octubre ascienden a 142.082 millones de euros, igualándose prácticamente al registro del mismo periodo del 2011, con una caída apenas de un 0,1%, pese a lo que todos sabemos y constatamos, la disminución de bases imponibles. Como pueden ver, estos datos sí que están registrando un efecto significativo de las medidas de consolidación adoptadas por el Gobierno, medidas de consolidación que apenas hace 2 meses llevaban únicamente un registro de 1.000 millones de euros, pues ahora nos estamos poniendo en 5.533 millones, lo cual representa un 4% de la recaudación total. Hay una mejora en la recaudación expositiva respecto al mes anterior de 1,9 puntos. En septiembre la recaudación total estaba cayendo 2 puntos y ahora apenas un 0,1%, por lo tanto, una mejora de 1,9 puntos. En el análisis específico por figuras impositivas, comenzamos por el IRPF, con 60.237 millones recaudados. Está aumentando un 1,2% respecto al mismo periodo del año pasado. En términos homogéneos, ya saben ustedes, teniendo en cuenta el diferente ritmo de las evoluciones, estaría aumentando hasta octubre un 2,2%. Y tenemos que destacar aquí la evolución positiva del gravamen complementario que, como conocen, y ya se hizo pública con la presentación de los presupuestos generales del Estado para el 2012, preveía una recaudación de en torno a unos 4.000 millones, pues la recaudación hasta el momento es de 3.141 millones, estando pendiente de devengarse un mes muy importante como es el mes de diciembre.
Esperamos, por tanto, un comportamiento positivo, la evolución del IRPF, teniendo en cuenta, además, que el 5 de noviembre vence el plazo del segundo pago del IRPF. A esto hemos de añadirle que las solicitudes de devolución han sido inferiores, por lo tanto, la cuota diferencial negativa será un 13,4% menos negativa que la correspondiente al 2011. En retenciones del trabajo, los datos reflejan un crecimiento del 0,3% y las retenciones de capital de un 6,6%. En relación al impuesto sobre sociedades, se registra un aumento importante de la recaudación correspondiente a este ingreso, que hasta octubre arroja un saldo positivo de un 10,5% más que lo recaudado en el mismo periodo del mes anterior. Esto se produce como consecuencia de un aumento del 35,1% de los ingresos correspondientes a octubre. El segundo pago fraccionado ha supuesto 2.057 millones más que el segundo pago fraccionado correlativo del 2011 y esto representa un incremento del 42,3% por este concepto. Recordemos, sin ir más lejos, que el efecto conjunto tiene que estar compensando un registro muy malo que hicimos público en agosto, que era una caída del impuesto sobre sociedades de la liquidación anual del 23% como consecuencia del descuento del pago fraccionado correspondiente al año 2012. Por lo tanto, en el global tenemos este registro del 10,5% que nos permite aseverar que cerraremos el ejercicio conforme a la previsión contenida en los presupuestos generales del Estado anunciada en el 2013, en el libro amarillo, en la presentación del 2013, donde se acumulan tanto las medidas diseñadas en el presupuesto del 12 como el decreto de julio del 2013. La estimación de cierre sigue manteniéndose en torno al 17%. Insisto que la evolución esperamos que se produzca positivamente porque en diciembre se devengará el tercer pago fraccionado que incluye los resultados correspondientes a los 11 meses anteriores, a los 11 meses precedentes. Creo significativo el avance de este segundo pago fraccionado. En relación al IVA, en el IVA vemos una disminución en términos acumulados del 3,6%. Tenemos que recordar también cuál ha sido la evolución del impuesto sobre el valor añadido. Sin ir más lejos, en mayo estábamos teniendo registros con una caída del 10,5%. Entonces ya adelantábamos que esperábamos que la evolución del IVA fuera positiva en general, tanto por el efecto comparación de un trimestre malo con uno mejor en la interanual, como por, lógicamente en este momento, la consecuencia derivada del incremento de las subidas de tipos. Es así que también esperamos que en los 2 meses que quedan por devengar, la recaudación de IVA se cierre con un resultado global mejorado respecto al presentado en el presupuesto del 2012 y consistente con el resultado actualizado en el libro amarillo del 2013, que está en torno a una disminución del 2% respecto al total recaudado en el ejercicio 11. En relación a los impuestos especiales, se está produciendo una disminución del 5%, también consistente con la disminución que esperamos al final del ejercicio y con un comportamiento dispar pero justificado de las distintas figuras impositivas. En tabaco se está disminuyendo un 4,5%, electricidad está incrementándose un 8,7%, pero esto es consecuencia fundamentalmente de la subida de tarifa, y en hidrocarburos se está disminuyendo un 7,9%. El resto de los ingresos no financieros, únicamente destacar
que ascienden a 41.349 millones, lo cual está superando 29.722 millones el registro del 2011. En relación a los pagos, los pueden ustedes seguir en la página 12 y vemos una ejecución del presupuesto de gastos superior a la del ejercicio anterior, un 6,2% superior a la del ejercicio anterior, pero esto es consecuencia fundamentalmente de la liquidación del sistema de financiación que se produjo en julio del 2010. Estamos hablando de un acumulado hasta octubre y esa liquidación la reflejan, pueden ustedes ver reflejada perfectamente en la evolución del capítulo 4. Es el capítulo que más está creciendo. Sin embargo, es significativo la contención en la ejecución del presupuesto de gasto que se está produciendo, porque en el mes de septiembre la diferencia con respecto al 11 era del 9,1% y ahora estábamos hablando del 6,2%. Este aumento de pagos derivados del capítulo 4 se compensan sustancialmente con una contención de casi todos los demás capítulos del presupuesto de gastos, excepción hecha de los intereses, lo cual también estaba previsto en la elaboración de los presupuestos generales del Estado y es consistente con nuestras expectativas. Me gustaría destacar el comportamiento del capítulo primero de gastos de personal, donde estamos teniendo un ahorro de los sueldos públicos de 312 millones que compensan prácticamente en su totalidad, bueno, no en su totalidad, pero en una manera importante, los 390 millones de euros que se deben al aumento de pensiones públicas, el aumento de retribuciones de clases pasivas como consecuencia de nuevas jubilaciones. En gastos corrientes de bienes y servicios hay una reducción del 20,1%, en gastos financieros se está creciendo el 16,2%, transferencias corrientes está aumentando un 15,7% como consecuencia del efecto que les decía de la liquidación del sistema de financiación y el traspaso y adelantos a otras administraciones públicas, comunidades autónomas y Administración de la Seguridad Social, fundamentalmente, además del adelanto de al menos una mensualidad de IVA y renta nacional bruta a la Unión Europea. Y las transferencias de capital están disminuyendo un 55,5%, mientras que la inversión real está disminuyendo un 24,4%. Por lo tanto, creo que podemos constatar la buena evolución del déficit público correspondiente al Estado, 2 meses consecutivos de rebaja, una rebaja del registro máximo del año del 0,64%, lo cual está demostrando una buena evolución de las medidas de consolidación fiscal, tanto en materia de gastos públicos como de ingresos públicos diseñadas por el Estado, y la previsión de aquí a fin de ejercicio es un comportamiento en la sintonía marcada en estos 2 últimos meses para noviembre y diciembre. Por mi parte, nada más. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración, lo mismo que el interventor general del Estado. Sí. Aquí, a su izquierda. Un par de cuestiones. ¿Nos podría comentar el incremento que se produce en términos interanuales? Simplemente un comentario. Y luego, por otra parte, no sé si tienen ya datos de las comunidades autónomas del déficit en términos de contabilidad nacional. Ya se han publicado hasta septiembre, ya se han publicado en términos de ejecución presupuestaria, pues en términos de contabilidad nacional. Gracias. Sí, vamos a ver. En términos interanuales, creo que ya hemos hecho referencia aquí en otras ocasiones cómo la magnitud interanual y el registro del mes inmediato anterior son referencias,
Son referencias útiles, sin duda, como ha sido una referencia útil el utilizar el registro del déficit homogéneo para que la cuenta del Estado fuera discerniendo aquellos pagos que se estaban anticipando. Ahora bien, cada presupuesto lleva inherente una estrategia de política económica y unas medidas distintas. Sin ir más lejos, la evolución del déficit del 2011 fue de que el registro entre septiembre y octubre aumentó 0,21 puntos. El presupuesto del 12 ya llevaba una estrategia específica con unas medidas concretas que permitían adivinar una evolución descendente en el último cuatrimestre. Lo mismo ocurre, y en esta línea incide, el decreto de julio. Por lo tanto, creo que cada presupuesto se comporta conforme a las medidas que lleva incorporadas y que se diseñan al efecto. Respecto a los datos de contabilidad nacional, pues en breve los haremos públicos, en este momento los estamos elaborando y bueno, esperemos que sigan comportándose en la línea del segundo semestre, porque están aplicando los planes de equilibrio económico-financieros y las medidas de ajuste comprometidas en su gran mayoría. Sí, muchas gracias. Sí. Para compensar el déficit del 1% con el que esperan que cierre la Seguridad Social este año, el Estado tiene que reducir su déficit hasta el 3,5%. Entonces, quisiera saber si usted cree posible llegar a esa cifra en solo 2 meses. Gracias. Evidentemente, la estimación del déficit de la Seguridad Social, nosotros le hemos comunicado a Bruselas, es una estimación de posible desviación, pero yo a las pruebas del registro de estos 2 últimos meses me remito. 0,64 en 2 meses, hasta podríamos hacer esa cuenta, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, hoy no lo ha dicho, pero entiendo que el Gobierno sigue convencido de que se va a cumplir el déficit para este año, ¿no? Y por otro lado, la pregunta que quería hacerle es cómo valora ese empeoramiento de las previsiones que ha hecho hoy la OCDE, que ha dicho que lo peor de la crisis va a ser el año que viene, una caída del 1,4% y un paro rozando el 27%. Gracias. Bueno, pues si no lo he dicho, lo digo. Creo que de mis palabras sí se podía deducir que, evidentemente, estamos en la línea comprometida por el Gobierno de cara al cumplimiento del objetivo de estabilidad y hasta ahora podían ustedes pensar que era un ejercicio de voluntarismo. Yo creo que hoy se acompaña de un registro cierto y efectivo y una constatación de cómo las figuras tributarias están dando el resultado diseñado y a lo que hay que añadir, como digo, las medidas por el lado de ingresos, el acuerdo de no disponibilidad, perdón, por el lado de gastos, el acuerdo de no disponibilidad y la supresión de la paga extraordinaria correspondiente a los empleados públicos, que tendrá su efecto en el capítulo primero en el mes de diciembre. Respecto a las previsiones de la OCDE, bueno, pues son unas previsiones consistentes con otras muchas previsiones de organismos nacionales e internacionales, públicos o privados. Sobre esto no tengo más que añadir lo que ya hemos venido especificando desde la presentación de los presupuestos generales del Estado. El otro día, con ocasión de la comparecencia en el Senado, volví a repetirlo una vez más. El Gobierno sabe las medidas que está poniendo en práctica. Todas y cada una de las memorias de impacto y económico que acompañan a esas reformas, a ese Plan Nacional de Reformas y el efecto que sobre las magnitudes macroeconómicas va a tener en nuestro país. Creo que el Gobierno es quien mejor las conoce y, por otra parte, no deja de resultar significativo el hecho de que tanto la OCDE como la Unión Europea
hagan unas previsiones e inmediatamente digan que España está haciendo lo que tiene que hacer, está haciendo el ajuste que tiene que hacer y que ese ajuste está dando sus frutos en el saldo de la balanza comercial, en el comportamiento de las exportaciones y en la menor dependencia del resto del mundo, hasta el punto de que la línea correcta que anuncia el cuadro macroeconómico correspondiente al 2013 se va a cumplir hasta acabar con una capacidad de financiación al resto del mundo. En este sentido, pues tengo que significar una vez más que el presupuesto del 2013 solo no puede hacer cumplir el cuadro macroeconómico previsto por el Gobierno para el 2013. El presupuesto del 2013, con todo lo demás, sí lo hará posible. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo explica usted el persistente desfase entre las previsiones del Gobierno en cuanto al déficit y las previsiones del resto del mundo? Porque tenemos el OECD hoy que prevé que el déficit para este año va a ser un 8,1 y ustedes siguen diciendo 6,3 y pues hay una gran distancia y la Unión Europea está en línea con el OECD y la mayoría de las previsiones del sector privado también. Y he oído decir que el Ministerio de Hacienda tiene más información sobre el presupuesto que cualquier otra persona, pero no entiendo si esto es el caso, ¿por qué no faciliten esa información a estas organizaciones para que puedan hacer previsiones mejores? Muchas gracias. Bueno, básicamente sí le tengo que decir que esa información está suministrada. El Gobierno tiene un grandísimo compromiso de transparencia que creo que estamos acreditando continuamente. Esta rueda de prensa puede ser un ejemplo, pero yo creo que no debemos olvidar el esfuerzo de planificación y previsión que ha hecho el Gobierno en julio al presentar un plan bianual para el 2013 y el 2014. Ese es un plan ambicioso, con una concreción de medidas sin precedentes y que fue, por supuesto, remitido a la Unión Europea en su momento. Nunca en este país se había hecho un compromiso de semejante magnitud. Ahora bien, tengo que decirle que, claro, las previsiones macroeconómicas responden fundamentalmente a modelos econométricos, modelos que utilizamos todos. Los utiliza el Gobierno y los utilizan los organismos internacionales. Pero no es lo mismo introducir los datos correspondientes a 2 trimestres que introducir los datos correspondientes a 3 trimestres. La OCDE, no sé en qué basa sus previsiones, supongo que el dictamen de las previsiones de octubre de la Unión Europea pues será significativo para la OCDE, debería serlo, como también es para nosotros preocupante. Sí le puedo decir que nosotros sí que aclaramos esas diferencias con la Unión Europea, como no se habían tenido en cuenta el comportamiento del tercer trimestre, los indicadores adelantados de este país y las medidas de consolidación fiscal que yo, en parte, ya les estoy relatando y los efectos correspondientes. Por otra parte, si todas y cada una de las medidas que están contenidas en el plan bianual que incorpora el Plan Nacional de Reformas con medidas muy ambiciosas en materia de racionalización de las administraciones públicas, medidas en materia de sanidad, de educación, medidas en materia de ganancia de competitividad, de saneamiento del sector financiero, medidas en materia de educación, de reforma del mercado laboral. Si todas esas medidas no son tenidas en cuenta o lo son tenidas en cuenta solo parcialmente, pues los resultados pueden diferir. Nosotros estamos convencidos que nuestras previsiones son en ese sentido más ajustadas a la realidad. Perdona, pero no entiendo por qué el OECD o la Comisión Europea descartaría información relevante e importante a la hora de hacer sus previsiones. Esto no tiene... Yo tampoco. Bueno, cambiando de tema, si me lo permite, quería conocer su valoración sobre la decisión del Gobierno vasco de pagar la paga extraordinaria, la segunda del 2012, en diciembre, a sus 70.000 funcionarios.
no puede ser más que negativa, porque esa es una medida, es legislación básica. Está introducida para todas las administraciones públicas, el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, y por lo tanto, siendo esta una competencia que corresponde al Estado y la ha ejercido, no puede tener más que una valoración negativa. ¿Y se puede anunciar alguna medida contra esta nueva medida del Gobierno vasco? No me corresponde a mí tomar esa decisión, como comprenderán.